Formación de compuestos. Entonces vamos a realizar este primer ejercicio. Leyendo nos dice que con base en la información, es decir, con el gráfico, debemos identificar el nombre del compuesto. Lo que tenemos aquí son dos elementos, es decir, el oxígeno y el azufre, como lo podemos ver aquí. Entonces, al tener un no metal, que es el azufre, ay, no sé qué pasó. Espérense que... Entonces tenemos los compuestos del azufre y el oxígeno. Ponemos aquí la S del azufre y la O de oxígeno. Entonces en este compuesto también lo podemos poner de forma simbólica, es decir, la S y la O, y como hay 3 oxígenos, entonces ponemos SO3. Aquí lo que nos piden es verificar cómo se llama este compuesto, si se llama óxido sulfúrico, óxido sulfuroso, óxido de sodio o hidróxido de sodio. Tenemos azufre, por lo tanto sabemos que las opciones que digan sodio no van a ser, porque no estamos utilizando el sodio. Entonces la C, óxido de sodio, y la D, hidróxido de sodio, van a estar descartadas. Entonces tenemos que ver si es un óxido sulfúrico o un óxido sulfuroso. Recordemos que cuando tenemos metales o no metales de muchas valencias o contravalencias, podríamos utilizar oso o ico. ¿Para qué? Para distinguir si la valencia era menor o era mayor. Recordemos que el oso se utilizaba para la valencia menor y el ico para la valencia mayor. Aquí le voy a poner oso menor e ico mayor. Entonces tenemos que ver si en este caso se está utilizando la valencia mayor o menor del azufre. Pues vamos a ver, el azufre tenía 2 contravalencias por ser de la segunda familia. Si lo vemos aquí, tenemos al azufre en la segunda familia, tiene 2 contravalencias, más 4 y más 6. Más 4 por ser la menor valencia iría con oso, y más 6 por ser la mayor valencia iría con ico. Vamos a ver qué valencia está utilizando, si la 4 o la 6. Bien, también nosotros podemos decidir qué valencia se está utilizando por el número de enlaces que se forman con el otro elemento, en este caso con el oxígeno. Vemos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin necesidad de hacer la neutralización, podemos decir que estamos utilizando la valencia 6 porque está formando 6 enlaces. Entonces, como 6 es la valencia mayor porque más 4 sería con oso y más 6 iría con ico, entonces podemos decir que esto es un óxido sulfúrico. La A sería la respuesta correcta. Segundo tema, nombres de compuestos. Completa el texto. El compuesto descrito, denominado, tenemos que decidir si es clorato de sodio o clorito de sodio. Se emplea como blanqueador de la pulpa de madera en fábricas de papel, mientras que el NaOH, un ejemplo de, tenemos que decidir si es un oxácido o un hidróxido, se utiliza en la elaboración de jabones y detergentes. Vamos primero por la parte más sencilla, que vendría a ser la segunda. ¿Por qué? Porque así podemos reconocer qué compuesto es este. El segundo nos pregunta si es un ácido oxácido o un hidróxido. Recordemos que los ácidos oxácidos llevan esta forma. H, o sea, hidrógeno, más no metal, más oxígeno, o sea, la O. En cambio, los hidróxidos llevan la forma metal más OH. Y justamente esa es la forma que vemos. Vemos un no metal, que es el sodio, y vemos una OH. Entonces, obviamente, esto sería un ejemplo de hidróxido. Por lo tanto, las opciones que tengan oxácidos las vamos eliminando. La A, perdón. La opción A descartada y la B también descartada. Entonces nos queda clorato de sodio o clorito de sodio. Recordemos que las terminaciones ato o ito eran determinadas para las sales. ¿Qué eran las sales? Pues aquellos compuestos que tenían un metal, en este caso el sodio, y un no metal, en este caso el cloro, como elementos.
que lo conforman. Entonces tenemos que ver la valencia del elemento en cuestión, el que se nos está hablando en el nombre, para ver si es ato o hito. En este caso está con el cloro, clorato o clorito, por lo tanto tenemos que ver la valencia del cloro. Recordemos que el oxígeno siempre va a valer menos 2. Lo voy a volver a dibujar acá. Cl y O3. El oxígeno siempre va a valer menos 2. El sodio también es un metal, pero es un metal de valencia fija, y el cloro es un metal que tiene muchas contravalencias. Entonces vamos a ver cuáles son las valencias del sodio y del cloro. En primer lugar, del sodio, vemos que es un metal de la primera familia, es decir, que tiene valencia más. Entonces, la valencia del sodio vendría a ser de 1 porque es de la primera familia, más 1. Es un metal monovalente. Y el cloro también es de la primera familia de los no metales, y aunque tiene valencia menos 1, tiene 4 contravalencias, que son el más 1, más 3, más 5 y más 7. Vamos a ver cuáles son los nombres que se les da a estas contravalencias. Eso es lo que está en la otra tabla. Tenemos que para la primera contravalencia, es decir, el 1, tenemos los prefijos y sufijos hiposo, es decir, hipocloroso. Para la número 3 es oso, o sea, cloroso. Para la 5 tenemos ico, o sea, clórico, perdón. Y para la 7 sería perclórico. Bien, entonces como estamos hablando de sales, recordemos que tenemos que usar los sufijos ato e ito. En este caso, el sufijo ito en las sales sería la denominación del oso. Por lo tanto, en una sal sería, por ejemplo, si estuviéramos utilizando la valencia 1, sería, por ejemplo, hipoclorito. Bien, si estuviéramos utilizando la 3, sería clorito, nada más. En cambio, para ato, tendremos que utilizar ico. Es decir, si estuviéramos utilizando la valencia 5, ya no sería clórico, sería clorato. Y si estuviéramos utilizando la 7, ya no sería perclórico, sería perclorato. Pero como vimos en las opciones, no tenemos ningún hipoclorato, pero un hipoclorito, ni tenemos perclorato, solamente tenemos clorato o clorito, es decir, solamente vamos a estar entre estas dos, entre la 3 y la 5. Bien, entonces, cloro tenemos entre las contravalencias más 3 y más 5, y el sodio es un metal monovalente de valencia más 1. Regresando al ejercicio, ponemos que el sodio es más 1, y el cloro tenemos que ver con qué valencia nos quedamos, si con la más 3 o con la más 5. Y comenzamos a multiplicar. Menos 2 por 3, menos 6. Más 1 por 1, pues más 1. Esto hasta aquí nos da menos 5. Por lo que, ¿qué tenemos que hacer para que esto se neutralice? Buscar el opuesto, que el opuesto de menos 5 vendría a ser más 5. Y como esto está multiplicado por 1, porque no hay subíndice, porque se supone que es un 1, entonces quiere decir que vamos a tener que escoger la valencia más 5, es decir, la mayor. Entonces aquí sería más 5. ¿Para qué? Más 5 por 1 me dé más 5, y más 5 menos 5 se neutraliza y me dé 0. Como estamos utilizando la valencia mayor, la valencia de ico, entonces podemos decir que como el ico va con ato y el oso con ito, entonces tenemos que utilizar el clorato. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, clorato de sodio. Tercer tema, pH. Completa el párrafo. El pH vaginal adecuado oscila de 3.5 a 4.5, siendo, tenemos que ver si esto es ácido o base. Conjuntamente con la microflora vaginal, compuesta por 2 especies de lactobacillus anaerobios, sirve como una barrera contra agentes patógenos. Sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos que son patógenos oportunistas infectan la zona y se incrementa el pH a un rango de 5 a 6.
Los lavados con vinagre blanco son efectivos para disminuir las molestias causadas debido a que tenemos que ver si reducen o aumentan la concentración de los iones de hidrógeno en el área vaginal. Entonces tenemos que decidir si esta concentración de hidrógeno o pH es ácida o básica. Si recordamos la tabla de ácidos y bases o de concentración de pH, vemos que 7 es la media, 7 es neutro, por lo tanto, todo lo que esté debajo del 7 va a ser ácido y todo lo que esté más arriba del 7 hasta el 14 va a ser alcalino o básico. Entonces, como vimos que teníamos 3.5 y 4.5, entonces podemos decir que es ácido. Mientras más baje el pH, o sea, mientras más se acerque a lo ácido, quiere decir que van a aumentar los iones de hidrógeno. Y cuanto más básico sea, es decir, mientras más suba en la escala de pH, va a tener más iones hidroxilos, o en otras palabras, OHs. Entonces, regresamos. Bien, ya vimos que 3.5 y 4.5 es ácido porque es menor al 7. Entonces, las opciones que dicen básico las podemos ir descartando. Básico y básico. Luego dice, los lavados con vinagre blanco son efectivos para disminuir las molestias causadas debido a que reducen o aumentan la concentración de los iones de hidrógeno en el área vaginal. Bien, aquí lo que nosotros queremos es que baje el pH, es decir, que se haga más ácido, porque si subió de 5 a 6, queremos que baje otra vez a 3.5, 4.5. Es decir, que debemos aumentar los iones de hidrógeno. Bien, entonces por eso la respuesta correcta sería la C, porque mientras más aumentan los iones de hidrógeno, más ácido se hace. Y se supone que si aumentó a 5.6, queremos que baje el pH, es decir, la concentración de hidrógeno, por lo tanto, debemos aumentar los iones. Bien, entonces, tipos de enlaces. Tenemos aquí el gráfico. Con base en la información, elige las características que definen a los compuestos A y B. La primera y segunda nos plantean que en el compuesto A, los átomos están unidos por enlaces de tipo metálico o iónico. Esto es lo que tenemos que ver. Metálico o iónico. Y en la B nos preguntan si están unidos por enlaces covalentes o metálicos. Entonces, si regresamos a la clase de tipos de enlaces, vemos que los enlaces iónicos están unidos por un metal y un no metal. El covalente tiene en cambio dos no metales o no metales en general. Y el metálico solo está formado por metales, obviamente como su nombre lo dice. Entonces, metales, solamente metales. Covalentes, solamente no metales. Iónicos, una mezcla entre los dos, metales y no metales. Entonces, si regresamos al ejercicio, vemos que el compuesto A solamente está formado por el aluminio. Y el aluminio es un metal. Por lo tanto, todas las moléculas que conforman, como son aluminio, todas son metales. Por lo tanto, el tipo de enlace va a ser metálico. La 1. Entre la 3 y la 4. Vemos que el compuesto B tiene cloro, que es un no metal, tiene carbono, que también es un no metal, e hidrógeno, que también es un no metal. Entonces, está formado solamente por enlaces, por elementos no metálicos. Entonces, el enlace que une elementos no metales vendría a ser el covalente. Como ya lo dijimos, el metálico solamente une metales y aquí no hay ningún metal. Entonces, la respuesta sería la 3. 1 y 3, la respuesta sería la opción A. Ay, perdón. Le pausa. Regla de 3 simple. Con base en el texto, determine la concentración de la disolución en gramos sobre litros. El alcohol en gel es una disolución que requiere etanol para su elaboración. Esta disolución tiene un porcentaje en masa de 72% de etanol y su densidad de 0.90 gramos sobre mililitros, por lo que reduce significativamente la cantidad de bacterias de las manos. Entonces, lo que necesitamos es la concentración, pero en gramos sobre litros. Y aquí nos da la concentración, pero en gramos
sobre mililitros. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente convertir los mililitros a litros. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente tenemos que recordar ¿qué vendría a ser un mililitro? Un mililitro es una fracción del litro, que es la milésima parte de un litro. Entonces, por lo tanto, el litro lo dividiríamos para el 1000. Aquí obviamente tenemos gramos. Y este 0.90 está multiplicando. Pero como aquí tenemos una fracción, ese 0.90 también lo vamos a convertir a fracción. El 0.90 en fracción vendría a ser, como tiene 2 decimales, sería 90 sobre 100. Entonces, 90 sobre 100. Y como esto obviamente está multiplicando, va a pasar a la parte del numerador. Entonces, borramos esto y lo ponemos en el numerador. 90 sobre 100. Obviamente gramos. Y entonces como ya tenemos gramos en el numerador y litros en el denominador, simplemente esto lo volvemos a pasar aquí, pero ya sin gramos y sin litros. 90 sobre 100 y 1 sobre 1000. Extremos con extremos, medios con medios. 90 por 1000 sería obviamente 90.000. Y 100 por 1, 100. Simplificamos, 2 ceros, 2 ceros, nos quedaría la respuesta 900. Quiere decir que 900 gramos sobre litros es la concentración total. Pero nosotros queremos el porcentaje de la masa del etanol, que vendría a ser el 72%. Entonces aquí realizamos la regla de 3 simple, donde 900 vendría a ser obviamente el 100% y el 72% de etanol es lo que queremos descubrir. Entonces multiplicamos 900 por 72 sobre 100. 900 por 72 vendría a ser 64.800 y dividido para 100, simplificamos 0 y 0 y nos queda 648. La opción que nos da esa respuesta vendría a ser la A,